tal, amigas y amigos de Capital 21? Bienvenidos a una emisión más de Conversando en el 21. Hoy tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros el ministro en retiro, Arturo Saldívar, y le agradezco mucho por su tiempo, ministro. Qué bueno. Contrario, Braulio, muchas gracias. Encantado de estar con ustedes. Qué bueno que nos acompañe, porque me gustaría preguntarle y platicar principalmente con usted sobre un par de cosas. La primera pregunta es: ciudadano, individuo y pueblo, ¿cómo interactúan, cómo juegan, qué rol juegan en la sociedad? En una democracia constitucional, el pueblo se da una constitución. Y en esa constitución, como ustedes saben, se consagran los derechos humanos de todas las personas y las atribuciones de cada uno de los poderes del Estado. De tal suerte que cuando se dice que todo poder dimana del pueblo y es para el pueblo, nos referimos a eso. El pueblo se da su constitución y una vez que tenemos esa constitución, todas las autoridades, en teoría, deben estar para servir al pueblo. Los individuos tienen reconocidos en la Constitución sus derechos y un Estado constitucional debe respetar todos los derechos de todas las personas. De tal suerte que el individuo, la persona, el ser humano, tiene en democracia dos dimensiones. Una dimensión individual donde tiene garantizados sus derechos humanos para su desarrollo, para su felicidad. Una dimensión social donde hay ciertos derechos de tipo social que se tienen que ver como eso, como derechos, no como mercancía, no como privilegios. Y por el otro lado, toda, digamos, la sociedad entera organizada a través de los poderes del Estado, en donde toda su actuación debe ser en beneficio de la mayoría del pueblo, pero reconociendo y cuidando los derechos humanos de las minorías. En una democracia, las mayorías y las minorías deben convivir. Se debe obviamente privilegiar las decisiones que toma la mayoría, pero esas decisiones siempre tienen que respetar los derechos humanos que en la Constitución se consagran a grupos minoritarios. Doctor, ministro, también una pregunta obligada al hablar con usted, de haber trabajado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de haber presidido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es: ¿qué es la justicia para Arturo Saldívar? Puede haber muchas definiciones, hay un debate muy añejo. Para mí, en este momento, después de haber sido ministro, presidente de la Corte y hoy estar en este proyecto de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para mí la justicia es respetar todos los derechos para todas las personas. Ok. Y ahorita que decía que es un debate muy antiguo, pues incluso hasta el derecho romano, ¿no? Sí, definición de dar a cada quien lo suyo, en fin, y qué es lo suyo de cada quien. Después hay muchos tipos de justicia, pero al final a mí me parece que un país justo es en el cual se respetan todos los derechos para todas las personas. De acuerdo. Y una vez dicho eso, ¿cuál es la justicia a la que debería aspirar el México de 2024? ¿A qué debemos aspirar? Primero, obviamente, a que este postulado de todos los derechos para todas las personas sea una realidad. ¿Cómo se logra? Con una justicia más cercana, con una justicia más profesional, con una justicia más sensible a la gente. Tenemos una justicia elitista, una justicia que privilegia a quienes tienen recursos frente a quienes no los tienen, que es especialmente cruel con las mujeres, que no voltea a ver a los pobres, a los olvidados de este país, que difícilmente tienen acceso a la justicia, de tal suerte que tenemos que pasar de una justicia elitista, de una justicia donde tiene mucha corrupción sin duda, a una justicia en la cual confíe la gente, la cual el pueblo se pueda acercar y pueda tener confianza de que sus asuntos se resolverán conforme a las reglas preestablecidas en la Constitución y en las leyes. ¿Y cuál considera usted que es el camino para avanzar hacia esta justicia más accesible, más para todas las personas, que garantice todos los derechos para todas las personas? La doctora Claudia Sheinbaum ya ha presentado un proyecto de justicia en el cual tenemos varios ejes. Primero, plantearnos una reforma al Poder Judicial Federal. En segundo lugar, hacer algo con las fiscalías. Proponemos un modelo nacional de fiscalías. ¿Para qué? Para que las fiscalías se coordinen, se unifiquen sus criterios de acceso, sus protocolos de investigación, etcétera. Un modelo nacional de impartición de justicia,
donde los poderes judiciales de las entidades federativas y el Poder Judicial Federal también se coordinen, donde nos pongamos de acuerdo en cómo vamos a formar a nuestras juezas y jueces, los requisitos, la disciplina, para que sea más uniforme en todo el país. Y muy importante, un modelo de defensorías públicas. Mientras la gente más pobre del país no tenga abogados y abogadas comprometidos y de nivel que la defiendan, no hay esperanza. Cuando yo fui presidente de la Corte y del Consejo, estaba olvidada la Defensoría Pública, que hoy lamentablemente ha vuelto a ser pues, prácticamente otra vez el patito feo del Poder Judicial. Nosotros liberamos más de 44,000 personas en 4 años. Sí se hace diferencia con abogados y abogadas del pueblo, gente que esté más cercana, que sea sensible, y sin esto no hay manera de poder avanzar. Entonces, digamos, se plantea por primera vez hacer una reforma integral de la justicia. Si tú tocas al Poder Judicial y no tocas las fiscalías, poco vas a avanzar. Si tocas los poderes judiciales de los estados, pero no las fiscalías, lo mismo. Y cuidado, el 80% de los asuntos que se presentan en México son de la justicia local. Es la que más impacta a la gente. Entonces, tenemos que hacer una mirada general, en eso estamos, y creo que por ahí se puede avanzar al modelo de justicia que todos queremos. Ministro, ahorita me gustaría hablar un poquito más sobre las fiscalías estatales, pero mencionaba este tema de las defensorías públicas. ¿Qué es lo que hacen y qué es lo que deberían de hacer las defensorías públicas? Mira, primero lo que nosotros proponemos es que se les genere autonomía a las defensorías públicas, a la federal y a las locales. Que en esas defensorías, como lo hicimos nosotros 4 años, se preparen defensoras y defensores con mucha solidez, con conocimiento sobre todo de derechos humanos, que sean la mayoría jóvenes, mujeres y hombres jóvenes, con mística de servicio y que estemos en todo el país. Cuando la gente pobre pueda tener abogados de calidad, México está saturado de prisiones de gente que en su inmensa mayoría está ahí por ser pobre. Tenemos un sistema que castiga la pobreza más que la delincuencia, y esto es muy grave. Si nosotros les damos independencia, fuerza, recursos a estas defensorías, podemos empezar a hacer diferencia en la vida de la gente muy rápido. Ok. Ahorita hablando sobre las fiscalías estatales, hace un par de semanas vimos un caso que hizo mucho ruido de este juez del Estado de México que absolvió de alguna forma o tuvo una sentencia absolutoria para un presunto agresor sexual porque su víctima, una niña de 4 años en el momento de la agresión, no pudo señalar ni el lugar ni la hora de la agresión. La defensa del Poder Judicial del Estado de México en ese momento fue que la decisión se había tomado conforme a derecho. Y aquí me parece que se plantea un debate bastante interesante, porque sí, puede que la resolución se haya tomado conforme a derecho, pero eso no implica que sea justa. Y ahí la pregunta es, si la ley no es justa, ¿hay que cambiar la ley para que sea justa o vender legalidad como si fuera justicia, que es lo que hicieron? Después vamos al tema profundo, el tema que tú citas. Simplemente por lo que yo escuché del juez, eso, yo no conozco el expediente, vi la sentencia, me pareció muy escueta, pero lo que dijo el juez, no fue una decisión conforme a derecho. Hay protocolos aprobados por la Suprema Corte que, si bien no son vinculantes, sí deben servir como orientador de cómo se debe tratar con perspectiva de niñas, niños y adolescentes este tipo de casos, sobre todo de abusos. Hay precedentes de la Corte, algunos en los que yo fui ponente, en los cuales se ha dicho cómo se tiene que analizar este tipo de asuntos y cómo se le tiene que privilegiar a la víctima. Si tú ya tienes pruebas, porque eso dijo el juez, de que hubo tocamientos, ¿cómo una niña de 4 años te va a decir el lugar y la hora? Es prácticamente imposible, es un absurdo. Esto no fue conforme a derecho, esto viola todos los derechos de la niña, la revictimiza, es absurdo. Y luego dicen, es que la Fiscalía no acreditó esos extremos. No tenía que acreditar esos extremos. A ver, en muchas ocasiones, porque tenemos precedentes de eso, tres puntos que son bien importantes, de sentencias de la Corte que yo fui ponente. Primero, en todos los asuntos donde haya niñas o niños, tienes que escucharlos. Asuntos familiares o asuntos penales. Segundo, hay formas para obtener
la versión o la verdad de las niñas y niños. No son interrogatorios como de adultos. A una niña de 4 años no la puedes interrogar o no puedes llegar a la verdad como a un niño de 10 o de 12. En muchas ocasiones este tipo de cosas de abusos se detectan a partir de estudios indirectos de terapia del juego, de terapia de dibujo. En algunas ocasiones hay un juzgado que vi hace poco en el norte del país que tienen un perrito con el cual los niños se sienten en confianza para hablar. Sí. Aquí, por lo que dijo el juez, parece que la niña incluso lo dijo, señaló. Entonces aquí está clarísimo. Y tercer lugar, hay que tomar en cuenta técnicas científicas para interpretar lo que el niño o la niña dijo. Entonces lo tienes que escuchar con un método distinto dependiendo de la edad y tienes que interpretarlo con un método distinto dependiendo de la edad. Aquí no se hizo. La niña dijo que fue abusada, se determinó que fue abusada, se sabe quién abusó de ella, pedirle la hora y el día, ni aunque fuera adulta, mucho menos tratándose de una niña. Yo, por lo que vi de ese video, porque ahí está lo que dijo el juez, sí me parece muy desafortunado y es ese tipo de comportamiento el que hace que la gente no confíe en sus jueces, lamentablemente. Ese video también me parece que generó una discusión interesante porque por un lado vi abogadas y abogados que defendían justo esto que le planteaba, ¿no? Que la decisión no había sido conforme a derecho, que esa resolución podía impugnarse, podía apelarse, que había recursos para poder cambiar el sentido de lo que había determinado el juez. Pero también hubo quienes dijeron, bueno, eso es lo que está mal en el Poder Judicial. ¿Usted coincide con que eso es lo que está mal en el Poder Judicial? Esa distancia y esa desconexión, me parece, con la realidad de que estás viendo el caso de una niña de 4 años, ahorita ya usted lo expuso ampliamente. Esa desconexión con la realidad también es parte de lo que está mal con el Poder Judicial, aunque no se trate del Poder Judicial Federal, porque también esa fue una de las defensas. Por supuesto, a ver, vamos a varias cosas. Primero, si dicen que hay un recurso y que puede ser revertido, entonces si fue conforme a derecho, pues no podría ser revertido, ¿no? Lo tendría que haber confirmado el Tribunal de Apelación, entonces ahí hay una contradicción. 2, lo que falta es esa sensibilidad social, esa sensibilidad humana y ese conocimiento de los protocolos de perspectiva de género, de perspectiva de diversidad sexual, de perspectiva de niñas, niños y adolescentes, de perspectiva para investigar feminicidios, y falten las fiscalías y falten los poderes judiciales. Y claro, aquí tocó el Poder Judicial del Estado de México, pero podríamos tener también sentencias del Poder Judicial Federal y sentencias de cualquier Poder Judicial de los estados. El tema es que la gente no tiene por qué distinguir de un juez de otro. Para la gente es el Poder Judicial y todas las juezas y los jueces deberían de primero estar preparados y después tener sensibilidad. Los expedientes son seres humanos, no son papeles. Tienes una niña que afortunadamente ahora ya con el sistema oral se puede ver claramente lo que pasó y no obstante se envuelven en tecnicismos para absolver a una persona que según lo que dijo el juez, reitero, yo me estoy apoyando en el video solamente. Se había acreditado que se había abusado de ella y quién era el abusador. A mí me pareció algo indignante, yo comparto la indignación de la gente. Yo fui juez en la corte 14 años y sí sé de lo que estoy hablando y esta sentencia no tiene justificación, no tiene la menor empatía con una niña. Y si esto pasa en un asunto que lo vimos en la televisión, que afortunadamente parece que la mamá tiene recursos para poder hacer valer su voz, ¿cuántas cosas no pasan en el país con feminicidios, con violaciones, con homicidios, con abuso sexual? Por ejemplo, una cosa que está pasando muy seguido, y acabo de ver también un video ayer de algún tema así, los jueces que piden que el agresor regrese al hogar para que conviva con sus hijos, pues si es el agresor. En fin, hay muchas cosas, pero todos estos aspectos los hemos analizado porque durante 3 meses hicimos diálogos por la transformación en el cual escuchamos a todas las víctimas. Todo esto que está pasando, este caso no es un caso aislado. Hay muchos casos así, muchísimos. Entonces, en el equipo de Claudia Sheinbaum hicimos una recopilación de todo esto, hablamos con las víctimas, los escuchamos y por eso presentamos un proyecto de justicia, de reforma integral muy ambicioso, realista, viable,
pero ambicioso. Porque estas cosas no pueden seguir pasando. Porque si no hay justicia, no hay seguridad, no hay democracia, no hay derechos, no hay nada. La justicia debe estar en el corazón de un gobierno. Y este debate entre ley y justicia a veces se usa de manera no adecuada. Cuando tenemos un derecho constitucional, las leyes tienen que ser justas, las leyes tienen que ser acordes a una realidad y tienen que irse adecuando a los criterios en materia de derechos que están evolucionando de manera muy dinámica. Un juez no puede ser insensible, a un juez no le puede ser indiferente el dolor humano. Un juez no puede decir, sí, señora, tocaron a su hija, pero fíjese que la niña no me dijo el lugar y la hora. Y ahí nos estarían violando los derechos humanos del agresor, porque está claro que abusó. Y aquí hay que darle un valor preponderante siempre al dicho de la víctima, máxima cuando se trata de una niña de 4 años. Doctor, y antes de irnos al primer corte, y le digo doctor porque también usted es doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido catedrático en otras tantas universidades. ¿Cuál cree que sea la razón de esta desconexión entre la realidad y esta distancia que tiene muchos usadores, muchos abogados y abogadas con la realidad y con que están tratando con personas? ¿A qué cree que se deba? Es un tema de formación. Lamentablemente tenemos en los poderes judiciales en general muchos burócratas judiciales, gente que se mete al poder judicial y después ya lo hacen como un trabajo muy rutinario, ¿no? Entonces ya no sienten el dolor, ya no son empáticos, ¿no? Es como si tuvieras médicos que también sucede, ¿no? Que llegan los enfermos y ya se vuelven muy automáticos. Yo creo que por eso es importante una reforma en la cual también se ponga mucho énfasis en la formación distinta. La verdad, por ejemplo, el Poder Judicial Federal de hace años a lo que hace ahora, se ha avanzado mucho en una formación más de derechos humanos, más integral, más todo, y aún ahí falta por hacer, pero luego en los estados es muy diferenciado. A mí sí me sorprendió el Estado de México porque creo que es uno de los estados que tiene un poder judicial más sólido, pero bueno, siempre hay algún juez que dicta una resolución que puede ser problemática, discutible. Qué bueno que ya la sociedad tenga esta oportunidad de ver las audiencias y de ver los videos y que todas las juezas y jueces sepan que están en el escrutinio público, que tienen que ser mucho más cuidadosos en las sentencias que dictan. Y no se trata de dictar sentencias para darle gusto a la tribuna, sino que en este caso es una niña que fue abusada. Y no solo el caso concreto, ¿qué mensaje se da a la sociedad? ¿Qué mensaje se da a los agresores? Y la verdad, sí no me llama la atención. Sí es muy lamentable que muchas veces el gremio jurídico, el gremio de abogados y abogadas defiendan este tipo de cosas. ¿Y por qué lo hacen? Porque como también nosotros tenemos en nuestra propuesta, los abogados y abogadas también son parte del problema. Creo que también hay que pensar en algo para elevar el nivel técnico y profesional ético de la abogacía en México. Elevar el nivel técnico y humano también. Humano, sí, claro. De la abogacía en nuestro país. Me gustaría hablar también sobre cómo humanizar al Poder Judicial y si sería bueno o no democratizarlo. ¿Pero le parece si lo hacemos después del corte? Claro. Vamos a un corte y ya volvemos. ¿Qué tal, amigas y amigos de Conversando en el 21 y de Capital 21? Ya estamos de regreso con el ministro Arturo Saldívar. Y antes del corte estábamos platicando sobre cómo y si es pertinente democratizar al Poder Judicial. ¿Usted qué opina? Democratizar a todos los poderes del Estado me parece que es muy importante si por democratizar entendemos acercarlos a la sociedad, generarles más sensibilidad y un mayor juicio del pueblo hacia su actividad. Ahora, esto se puede hacer de muchas maneras. Una forma que ha planteado el presidente López Obrador recientemente es la elección popular indirecta de ministras, ministros, jueces, juezas, magistrados y magistrados. Y hay que estar en ese debate. Yo quisiera centrarme solamente en este momento a ministros o ministras. Okay. La verdad es que en todo el mundo a lo largo del tiempo se han ensayado distintos métodos o modelos de designación para tratar de alejar a los jueces constitucionales y juezas de la partidización, de la cercanía con quien los postuló o nombró. No ha habido método infalible. En todo el mundo
ha habido cosas. En España está totalmente partidizado. En Estados Unidos vimos que con las últimas 3 designaciones cambió completamente el rostro liberal a un rostro conservador en la Corte. Y aquí en México la tradición es que se dividían los ministros entre el PRI y el PAN. Entonces el presidente planteó una nueva propuesta, es audaz, es interesante, habrá que debatirla. Nosotros en principio la hemos hecho nuestra, pero como una idea de que es necesaria una reforma al Poder Judicial y que estamos abiertos a debatir y a discutir qué reforma es la que debemos impulsar. Me llama la atención pues sí, distanciamiento que hace un poco sobre la propuesta sobre magistrados y jueces. ¿Por qué? Es que es diferente. Okay. Los ministros y ministras son los jueces del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es un órgano que revisa la constitucionalidad de todos los actos y leyes más importantes y que es el árbitro de los conflictos político-constitucionales. Entonces, la conformación de los tribunales constitucionales tradicionalmente no ha sido, en la mayoría del mundo, mayoritariamente de jueces y juezas de carrera. Okay. Porque tienes que tener gente con un perfil político, en el buen sentido del término, con un perfil académico, con un perfil de abogado, con un perfil de gente que vino del sector público y gente de carrera. Los jueces y magistrados, en la mayoría del mundo, que no son de Tribunal Constitucional, llegan por carrera judicial, salvo en Estados Unidos, que también los federales son por una designación del presidente y el Senado. Pero normalmente llegan, nosotros tenemos un sistema de carrera judicial donde los jueces y magistrados llegan por exámenes de oposición. Entonces, creo que el análisis sobre ministros y ministras y jueces y magistrados no puede hacerse igual. Creo que son dos análisis distintos. Es válido decir, yo estoy a favor de la elección de unos y quizás no de otros, o es válido decir, estoy a favor de la elección de todos, pero las razones son distintas porque las atribuciones son distintas. A la Corte no se llega por examen de oposición, no se llega por carrera judicial. Es un órgano, la Corte es un órgano político constitucional. Los tribunales colegiados o los juzgados de distrito no son órganos político constitucionales, son tribunales de justicia, que también ven justicia constitucional y ven legalidad, pero el perfil de un magistrado es distinto al perfil de un ministro. Ok. También, bueno, volviendo al tema de democratizar al Poder Judicial, me parece a mí que también el hecho de que las sesiones de la Suprema Corte sean públicas, que se transmitan, eso también es de alguna forma acercar a la gente a lo que ocurre en el Poder Judicial, en el máximo tribunal de nuestro país. Sin embargo, me parece que todavía hay una brecha muy grande entre el lenguaje que se utiliza en la Corte y que utilizan las y los abogados y el lenguaje que hablan las personas de a pie. ¿Qué cree que se puede hacer para acercar o reducir esa brecha? Primero, el tema de las sesiones públicas de la Corte no es muy debatible porque es el único tribunal constitucional que sesiona en público y recibe a las partes en privado. Sí. Brasil también sesiona en público, pero más bien fijan posiciones, es un poco distinto. Entonces esto en la teoría es muy discutible, pero no nos metamos en eso. Yo creo que es necesario que en todas las escuelas de derecho y también todos los jueces y juezas traten de tener un lenguaje más cercano a la gente, que sin dejar de ser técnico pueda comunicar, porque al fin y al cabo las sentencias tienen que hacerle sentido a la gente. Entonces creo que ese es un reto. Me parece que en ciertos sectores, en el Poder Judicial y en la Corte se ha avanzado, en otros no, pero tratar de hacer entendible lo que se hace en los tribunales, que no es hacerlo superficial ni frivolizarlo. Por ejemplo, cuando yo fui ministro, hicimos la primera sentencia en lenguaje sencillo para un chico con Asperger. Fue la primera, ahora ya otros tribunales lo han venido haciendo. Entonces, cuando tienes a una niña, a un niño, a un joven, a una persona con discapacidad, pues hay una obligación de hacer una sentencia en un lenguaje sencillo. Y cuando nosotros hicimos esa sentencia, no la hicimos a ver qué se nos ocurre, porque el lenguaje sencillo no es lenguaje tonto. No. Nosotros consultamos una especialista en lenguaje para personas con Asperger y entonces fue una sentencia muy bonita, muy clara y que sentó un precedente importante que ahora se ha seguido.
Creo que tenemos todos los que somos abogados, abogadas, sobre todo las personas juzgadoras, tratar de tener un lenguaje mucho más técnico, perdón, mucho más sencillo. A veces el lenguaje técnico sirve como una especie de muralla, Sí. para que la gente no entienda. No sé si les ha pasado a ustedes que a veces van con ciertos médicos que les dan unas explicaciones que no entiende uno nada, pero a veces dice uno, bueno, yo creo que de eso se trata. Él sabe. Porque no creo que no se puede explicar en sencillo esto. Y yo te puedo decir por experiencia, creo que todo se puede explicar de manera sencilla. Solamente hay que tener pues esa visión, esa vocación de que lo que queremos es comunicarle a la gente cuando tenemos un cargo de esos. Excelente. Me gustaría hablar también sobre otra de las instancias que conforman al Poder Judicial, y es el Consejo de la Judicatura Federal. Para la gente, para quienes nos escuchan, ¿qué es lo que hace y qué debe hacer el Consejo de la Judicatura Federal? El Consejo de la Judicatura Federal es una institución que nace en 1994 para quitarle a la Corte la administración del Poder Judicial. Entonces, el Consejo de la Judicatura Federal administra y vigila al Poder Judicial. Lo que se propone en la iniciativa de reformas que presentó el presidente es transformar este Consejo para dividir las funciones de disciplina y de administración. Tener un tribunal de disciplina judicial que se dedique a la vigilancia y a la disciplina de jueces, juezas, magistrados y magistradas, y un órgano administrador que se dedique a eso, a administrar. Creo que esto va a ayudar y va a lograr, en caso de ser aprobado, que tengamos mucha más agilidad y mucho más control y vigilancia y disciplina en jueces y magistrados. Quiero decirte que mi experiencia, lo he dicho muchas veces, en el Poder Judicial Federal, es que la mayoría de las personas juzgadoras del Poder Judicial Federal son honorables, son honestas y trabajan mucho. Pero sí hay corrupción. Y esos cuantos que corrompen y que tienen redes dentro del Poder Judicial hacen muchísimo daño. Y se ha relajado muchísimo la disciplina. Con el pretexto de la independencia judicial se ha generado impunidad. Entonces requerimos sistemas que, respetando la independencia de los jueces, no nos podemos meter a decirles cómo tienen que resolver, pero que sí resuelvan sin influencias externas. Porque también se habla mucho de la independencia judicial. La independencia no solo en relación con el presidente, es con los partidos políticos, con los poderes mediáticos, con los poderes económicos, obviamente con el crimen organizado. Un juez, para ser independiente, no basta que diga yo no me hablo con el presidente si hay empresarios que le dicen cómo tiene que resolver o qué tiene que hacer. Entonces, o si queremos quedar bien con los partidos políticos para que el plan C no prospere, entonces nosotros nos jugamos a que o va a ganar la candidata conservadora o no va a tener mayoría morena, entonces nos aliamos con la oposición y eso tampoco es independencia. A propósito que ahorita saca el tema o nos menciona este tema de la independencia judicial, ¿cuál considera usted que debe ser la relación entre el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo? Lo que hay que entender es que los tres poderes somos poderes del Estado. Entonces tiene que haber comunicación institucional, diálogo, y la Constitución mexicana, como muchas otras, tiene frenos y contrapesos. El Ejecutivo propone a los ministros, el Senado los elige por una mayoría calificada, propone terna, los elige. La Cámara de Diputados da el presupuesto del Poder Judicial y el Poder Judicial revisa los actos de los otros dos poderes. Ahí está el equilibrio. Y por eso tiene que haber diálogo. Pero adicionalmente estamos viviendo un momento en donde hay un desafío del crimen organizado. Y ante ese desafío, todos los poderes del Estado tenemos que estar del mismo lado. Si los poderes del Estado no se coordinan en estrategias para disminuir, para controlar, para dificultar la operación del crimen organizado, es muy difícil. En todos los países del mundo, cuando hay desafíos de este nivel, los poderes del Estado se unen. Esto no quiere decir que se afecte la independencia judicial, ni mucho menos. Simplemente quiere decir que tiene que compartirse información, perspectiva de lo que está pasando. El Poder Judicial Federal no puede estar actuando ignorando totalmente lo que pasa en el país, ignorando los riesgos que puede haber de ciertos cárteles en ciertos circuitos, etcétera. Entonces, para eso es la relación
de diálogo, de coordinación, que creo que es muy sana, me parece que es indispensable y es totalmente ajustada a la Constitución. Los poderes del Estado no son, todavía a veces me queda la primera persona porque acabo de salir, pero no son adversarios. Los tres poderes están para el bien del pueblo de México. Y en ese sentido, respetando las atribuciones de cada quien, es muy sano que haya diálogo, que haya incluso una relación cordial y respetuosa e institucional. Sobre todo en temas que, como bien lo dice, requieren la atención del Estado completo. Y me parece que el tema de la justicia y la seguridad van naturalmente vinculados. ¿Qué hacer o qué es lo que tendría que hacer el Poder Judicial para mejorar la seguridad en nuestro país? Y específicamente, pues sí, contener, atacar, reducir el avance del crimen organizado que pues se dice se ha visto en los últimos. Sin seguridad, sin justicia no puede haber seguridad. Okay. Eso lo tienen claro. Entonces, la doctora Claudia Sheinbaum acaba de presentar nuestra estrategia de seguridad y de justicia. Porque claramente, si no atacamos el tema de justicia, pues de nada sirve que detengas a ciertas personas, que la Fiscalía presente las carpetas y al final las cosas no salen bien. Entonces la estrategia es muy clara, es muy sólida, la voy simplemente a enunciar sin desarrollarla. Atender a las causas. Aquí en la Ciudad de México se logró, cuando era jefa de gobierno nuestra candidata, sacar 11,000 jóvenes de las redes de delincuencia y de barrio, etcétera, muy importantes, son 11,000 vidas. Imagínate, esto lo hacemos a nivel nacional. Fortalecer la Guardia Nacional, dándole mayores atribuciones, primer respondiente, inteligencia e investigación. Aquí se logró combatir muy bien la criminalidad, la delincuencia, porque se le facultó a la policía para investigar. Entonces dejó de ser una policía reactiva para ser una policía que te hacía trabajo de inteligencia y de investigación. Coordinación, eso es fundamental. Aquí hubo coordinación en la Ciudad de México y los resultados. Y una reforma judicial. Entonces, todo va de la mano. ¿Qué requerimos hacer? Reformar el Poder Judicial Federal, hacer un modelo nacional de fiscalías, un modelo nacional de impartición de justicia, un modelo nacional de defensoras públicas y también de justicia cívica y alternativa. Si estos modelos que sean a nivel constitucional se aprueban, ¿qué vamos a lograr? Una verdadera coordinación y una corresponsabilidad. El tema de justicia en México no depende solo del presidente, se le atribuye solo al presidente. También es tema de gobernadores y gobernadoras que muchos se han querido hacer a un lado. Donde más problemas nos dice la gente que hay es en las fiscalías. Si las fiscalías no investigan, no hay protocolos de investigación, revictimizan, etcétera. Entonces, nosotros estamos viendo el problema de seguridad como un problema de justicia para alcanzar la paz. No es un problema de policías y ladrones, no es un problema de guerras que ya demostraron que no sirven. Es un tema, la seguridad, de justicia para alcanzar la paz. Entonces, en ese sentido, sí hay mucho por hacer. Cuando se establezcan estas coordinaciones, parece que va a ser fundamental, porque entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, pongo el caso de los tribunales. Imaginemos que esta propuesta pasa. La Escuela Judicial Federal la ponemos como una institución al servicio de todos los poderes judiciales de los estados y de la Ciudad de México para que ahí se preparen y se formen las juezas y jueces. Entonces tienes niveles homologados de jueces. Habrá buenos y malos, como todo el ser humano es variable, pero por lo menos con un mínimo de calidad. Requisitos de disciplina, requisitos de ingreso, sanciones, lo homologas. Entonces imagínate la fuerza que te da como Estado. No, en el Estado es que ahí hay esto, que aquí hay otro. Feminicidio. Si ponemos un tipo nacional de feminicidio, se solucionarán muchas cosas. Cada Estado lo ve diferente y por ahí se salen los feminicidas. Entonces hay mucho que hacer. Lo importante es que a partir de un trabajo de escuchar a la sociedad, tenemos un diagnóstico muy claro y tenemos ya propuestas muy claras. Cuando se transmita esta entrevista, ya habrá presentado la doctora Claudia Sheinbaum su programa de mujeres. Es muy ambicioso y muchos temas tienen que ver con la justicia. Yo les pido a todas y a todos que lo vean, porque Claudia está presentando soluciones viables y no ocurrencias.
sino soluciones que resisten un análisis muy, muy serio. Y claro, la justicia es fundamental para todo, no solo para la seguridad, para la inversión, para que los derechos sean una realidad, pero no lo podemos ver, seguir viendo las cosas con parches. Es una cuestión real. Por eso cuando se dice, bueno, ¿y qué va a cambiar si se cambia el Poder Judicial Federal? No, pero es que si solo se cambia el Poder Judicial Federal, bueno, algo se logrará. No, el problema es mucho más grande. ¿Por qué cuando usted estuvo no hizo nada? Yo sí hice. Yo promoví una reforma judicial en 2021 para combatir la corrupción, el nepotismo, avanzar en la igualdad sustantiva, la paridad de género, la justicia digital, una nueva escuela judicial, defensoría pública, etcétera. Yo hice lo que me tocaba. Yo era presidente de la Corte, no de todos los tribunales del país. Ahora, este impulso que dimos a estas áreas ya se perdió y por eso creo que tenemos que avanzar hacia una reforma que no dependa de la voluntad política de quien ocupe la presidencia de la Corte, sino que tenga que estar en la Constitución para que todo el país avancemos en la misma dirección, porque sin justicia no habrá seguridad. Y yo creo y a ver, y esto también es importante, no quiere decir que en materia de seguridad no haya habido avances. Claro que sí hubo, pero dejaron el país totalmente incendiado. Pero en los próximos 6 años, con los avances que ya se han logrado, sobre todo con la Guardia Nacional y el programa que simplemente enuncié, creo que vamos a empezar a hacer diferencia muy, muy rápido. Me gustaría hablar sobre este tema que dejó, a lo mejor, bueno, que nos dejó ver un poquito sobre la reforma que se impulsó en 2021 y sobre algunas reformas que se han hecho que a lo mejor de repente no han funcionado tanto, específicamente sobre las fiscalías autónomas, pero me parece si lo hacemos después del corte. También vamos a platicar de los temas un poco más relajados, pero se va a poner bueno. Gracias. Vamos a un corte y ya regresamos. Estamos de regreso en Conversando en el 21 con el ministro en retiro, Arturo Saldívar. ¿Ministro en retiro o exministro? ¿Cómo quieres? Okay. Sí. Con el ministro en retiro, Arturo Saldívar, y dejamos pendiente hablar un poco sobre estos cambios que se proponen en cierto momento, que responden naturalmente al contexto en el que se proponen y que finalmente no resultan. Específicamente me gustaría hablar sobre esta reforma que se hizo para darle autonomía a las fiscalías, un tema que desde mi perspectiva no ha funcionado como se planteó. ¿Usted cómo ve el tema de las fiscalías autónomas? A ver, es un hecho que por regla general, no estoy diciendo todas, fiscalías no están funcionando como debieran. Hay ahí digamos, un hoyo negro que requerimos solucionar. El tema de la autonomía de las fiscalías creo que es un tema que en algún momento tendremos que discutir y pensar si se replantea o no. Porque lamentablemente tenemos varios casos en el país de fiscales que están peleados con el gobernador o con la gobernadora, entonces es muy difícil poder hacer frente a la delincuencia, al crimen organizado si no hay coordinación. Hay algunos casos también de evidencias de fiscales que están claramente vinculados al crimen organizado y no se puede hacer nada precisamente por esa autonomía y después resulta que son protegidos incluso por los propios congresos de los estados, en fin. Entonces, creo que es un tema que habrá que replantear en algún momento. Ahora no lo estamos nosotros planteando porque nos parece que es de tal magnitud el problema que estamos enfrentando que nos parece más urgente establecer una coordinación entre fiscalías. Y una vez que se apruebe este modelo nacional de fiscalías, podremos ver si con nuevas reglas, con una normativa constitucional distinta, la autonomía viene a ser una virtud más que una desventaja. De tal suerte que creo que ahí está encorchetado de alguna forma, es en el tema de procuraciones como el elefante en la sala, pero algún día se tendrá que analizar. En este momento a mí me parece que si logramos esta reforma, cuando gane Claudia, ya habremos avanzado mucho y a lo mejor no es necesario afectar o mover la autonomía de las fiscalías. Ministro, ahorita que menciona de fiscalías que están vinculadas con el crimen organizado, que están peleadas con los gobernadores, no puedo evitar pensar en el denominado fiscal feminicida Uriel Carmona,
Y algo que me llamó mucho la atención de todo este proceso que se emprendió desde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que el señor pudiera responder sobre este caso, lamentable caso de Ariadna Fernanda, hubo lo que yo interpreto como yo, alguien que no tiene experiencia en el Poder Judicial, alguien que lo ve desde afuera como periodista, que sí hubo una defensa de, pues sí, del Poder Judicial, de distintos órganos del Poder Judicial para que el señor saliera de la cárcel. ¿Coincide con ese planteamiento o estoy...? Bueno, a mí me tocó votar en minoría en la Corte. Y sí había... A ver, yo no prejuzgo sobre el caso concreto, pero para efecto de que pudiera ser procesado, sí hubo una protección en distintos sectores por razones políticas. Eso es muy claro, reitero, sin prejuzgar la actuación del todavía fiscal, porque no conozco el asunto, yo soy muy cuidadoso de la presunción de inocencia, pero en el tema de que fuera levantada la inmunidad procesal, o sea, el fuero y pudiera ser procesado, sí siento que se generó una cuestión política en contra, pues, de la entonces jefa de gobierno, porque obviamente Claudia ha sido una de las personas que más han luchado contra los feminicidios, que más resultados dio, la fiscal Ernestina Godoy también, y entonces cuando se politiza la justicia ya se vuelve muy complicado. Ministro, también hemos visto otros casos en la Suprema Corte en los últimos años que han llamado mucho la atención. Principalmente, en algunas ocasiones pareciera que la Corte asume funciones del constituyente, que la Corte legisla. ¿La Corte tiene capacidad de legislar? A ver, este es un tema que requeriríamos mucho tiempo para poder explicarlo. Voy a tratar de ser claro. Okay. En una democracia constitucional donde hay tribunales constitucionales, como lo es nuestra Suprema Corte, a la Corte le toca controlar la Constitución, invalidar las leyes y actos de los otros poderes que violan la Constitución. El problema es que la Constitución no es autoevidente, que la Constitución se interpreta y que en la mayoría de los casos hay varias interpretaciones posibles que pueden ser argumentadas porque el derecho no es ciencia exacta. Y la justicia constitucional desde siempre, pero ahora con mucho más énfasis, no solo en México, en muchas partes del mundo, está en crisis por su legitimidad democrática. ¿Por qué 9 jueces, 11, 12, 7 van a invalidar una ley que fue emanada del órgano más representativo de la sociedad? Ese es el tema del sentido contramayoritario de la justicia constitucional. Ahora, sobre esto hay que tener mucho cuidado, porque se dice con mucha ligereza, es que el papel de la Corte es contramayoritario. No siempre. La Corte debe jugar un papel dentro del rol constitucional para hacer posible los valores y los principios de la Constitución. Solamente cuando esos valores, principios y derechos de alguna manera son violados para vulnerar los derechos de las minorías, entonces la Corte asume un papel contramayoritario. Pero no puede ser el papel de una Corte, ni de esta ni ninguna, tradicionalmente votar en contra de la mayoría todo, porque entonces pierde su legitimidad. Es decir, la Corte, la Constitución es lo que la Suprema Corte dice que es, pero para eso la Corte tiene que ser muy cuidadosa, argumentar muy bien sus sentencias y, reitero, tratar de que esa Constitución que se dio el pueblo de México sea realidad, no apropiarse de ella para beneficiar a minorías políticas y para tratar de darles en una sentencia lo que perdieron en las urnas. Ministro, este tema que plantea sobre la legitimidad, me parece que también es una de las razones por las que en la reforma o en la discusión que ha planteado el presidente López Obrador sobre una posible reforma al Poder Judicial, está esto, y él lo ha planteado como una posible limitante, ¿no? No sé si haya tantos abogados y abogadas en el país para transformar al Poder Judicial, es algo que ha dicho el presidente. ¿Usted considera que habría, ya con todo esto que hemos platicado, de que es necesario un Poder Judicial y juristas y juzgadores y demás con perspectiva de género, con perspectiva de clase, con perspectiva de personas con discapacidad, con todos estos especie de lentes que tienen que tener para interpretar la realidad? ¿Usted considera que hay suficientes abogados y abogadas en el país para poder llevar a cabo? Yo creo que sí. Primero, quiero decir que dentro del Poder Judicial hay juezas y jueces
con esta mentalidad y con esta sensibilidad. En el propio Poder Judicial Federal hay muchas personas que todavía no son jueces o juezas, que obviamente tienen una formación ya diferente y una manera de ver las cosas distintas. Hay muchos abogados en México y abogadas que están en distintos sectores. Yo creo que sí, yo soy muy optimista, yo confío sobre todo en la juventud. Yo creo que estamos teniendo una juventud más informada, más comprometida, y yo veo muchos abogados y abogadas que tienen una finalidad y una visión de la profesión muy distinta a la que tenían cuando yo egresé. Entonces sí, a ver, yo siempre he apostado a dos cosas, a las mujeres y a los jóvenes. Entonces sí, yo soy optimista, yo creo que todos los cambios son posibles con voluntad, pero también creo que cuando proponemos un cambio hay que aprovechar lo que de bueno tenemos. Todas las instituciones se tocan para mejorarlas en beneficio del pueblo de México, pero hay que analizar con cuidado los cambios para que los cambios sean efectivamente para mejorar, hay que ponderar y hay que abrir a debate, y en eso estamos. Sobre este tema, sobre los cambios en la sociedad y los cambios en las instituciones, Eduardo Novoa Monreal tiene un libro que se llama El derecho como obstáculo al cambio social, y prácticamente lo que plantea es que el derecho es por naturaleza conservador y que tiene muchas trabas que no le permiten adaptarse a la realidad social. ¿Cómo avanzar hacia un derecho que cambie, o si es recomendable que cambie de acuerdo a la realidad social? ¿Usted cómo lo ve? Ese libro yo lo leí cuando era muy joven y me impactó mucho, el derecho como obstáculo del cambio social. Y yo he dicho muchas veces, y ojo, lo he dicho hace muchos años, porque ahora resulta que hay quienes piensan que yo cambié de ideología y de principios y valor. No, lo que yo sostengo ahora, a ver, hay temas concretos en que uno puede ir evolucionando su opinión, pero la esencia de mi pensamiento jurídico es el mismo incluso antes de ser ministro. Yo siempre he dicho, y hay muchos discursos y artículos míos donde he dicho, y cito precisamente este libro, digo, no, hoy el derecho debe ser un motor del cambio social. Yo así veo el derecho. Creo que la Corte, por ejemplo, en la época en que hicimos el nuevo paradigma de los derechos humanos, la Corte fue un motor de cambio social. Creo que el derecho en general tiene que ser motor de cambio social y no obstáculo del cambio social. Pero esta es la paradoja ahora, porque hay cierta parte de la judicatura que quiere ser un obstáculo al cambio social, que quiere regresar a esa manera de entender el derecho conservador, protector de oligarquías y de privilegios. No, el derecho tiene que ser el motor del cambio, porque sin el derecho no puede haber cambio que dure. Ministro, ya para cerrar esta parte de la entrevista, me gustaría preguntarle si existe la imparcialidad en la Corte, porque también una discusión que se ha dado mucho recientemente tras su salida, tras la llegada de la ministra Lenia Batres Guadarrama, se planteó que supuestamente la Corte se estaba partidizando, a pesar de que, bueno, primero decían que se había politizado, a pesar de que es un órgano naturalmente político, usted lo ha planteado, pero esa es la pregunta, si existe la imparcialidad en la Corte. Contestarían en dos formas. Primero, toda persona tiene una ideología en sentido amplio, es decir, tiene una forma de ver la vida. Todos los jueces y juezas del mundo tienen una forma de ver la vida, una forma de entender el derecho, una forma de entender su función, una forma de visualizar los derechos y su responsabilidad, hablando de que haya honestidad intelectual. Entonces, en ese punto, pedirle a un juez o una jueza que sea neutral es también una posición política. Cuando un juez se dice yo soy neutral, esa neutralidad también es una posición política conservadora, no nos engañemos. Ahora, partiendo de eso, ¿qué noto? Sí noto una Corte en este momento mayoritaria con una tendencia política determinada. ¿Por qué hoy eso se discute? Porque antes, de 95 hasta 2018, el poder político, poder económico, poder mediático, poder judicial, estuvieron del mismo lado. De 1995 a 2018 no hay una sola política pública esencial a un presidente que la Corte haya invalidado. No hay una sola. A partir de 18 hay muchas. ¿La Corte cambió? Sí, la Corte cambió muchos criterios interpretativos que avalaban actos de los presidentes anteriores que ahora lo interpretan distinto. Pero ellos siguen votando, digamos, en la misma óptica del PRIAN, que fueron
los partidos y los actores políticos que integraron la Corte. Y ahora se pone el énfasis en algunas ministras, en este momento 3, que tienen una votación distinta. Y a ellas se les trata de minimizar, se les trata de decir, están vendidas a Morena. ¿Y los otros 7 u 8? Se podría hacer en la misma crítica. Yo creo que todos los ministros y ministras tienen la obligación de justificar argumentativamente por qué votan en un sentido o en otro. No se vale eso de que tenemos la razón porque somos más. A mí me pasó en el último año, nunca me contestaron mis argumentos en el Pleno, nunca. Simplemente nos mayoriteaban. Y un tribunal no puede hacer eso. Se puede mayoritear en un Congreso. En el Congreso se vota políticamente. En un tribunal, en teoría, se vota jurídicamente. Y lo que tienen que contrarrestar son los argumentos. Entonces, yo siempre he dicho que hay minorías vergonzosas y mayorías vergonzosas y minorías honrosas. Yo muchas veces estuve en minoría en la Corte, por ejemplo, en el caso ABC, y es de los mayores honores de mi vida. La mayoría no siempre tiene la razón en un tribunal, tiene que justificarse con argumentos. Muy bien, ministro. Me gustaría pasar a la última parte de esta entrevista y es una dinámica un poco diferente. Le voy a decir una palabra, una frase y usted me responde con lo primero que se le venga a la mente. ¿Le parece bien? Me parece muy bien. Venga, pues empecemos con justicia. Todos los derechos para todas las personas. Democracia. Pueblo. Pueblo. México. Corte. Debería de ser defensora de todas y de todos. Transformación. Necesaria. ¿La ley es la ley? La ley es la ley, pero también debemos buscar que la ley y el derecho sean justos y sea para beneficio de todas y de todos. Austeridad. Republicana. Dispendio. Prianismo. Izquierda. Siempre. Derecha. Oligarquía antiderechos. Derechos. Humanos para todas y para todos. Oportunidades. Derechos, no oportunidades. Coincido. Neoliberalismo. Superado. Corrupción. El mayor lastre del país. Verdad. La verdad siempre es opinable, no hay nadie que pueda ser dueño de la verdad. Libertad. Esencial, pero entendida en un sentido social. Libertad para todos y para todos, no libertad para abusar de los que menos tienen, como ya se está haciendo en algunos países. Periodismo. Indispensable y si es ético mejor. Ayotzinapa. Deuda pendiente. Futuro. Promisorio, con esperanza y optimismo. Felipe Calderón. Corrupción, autoritarismo, violador de derechos humanos. Y ahora, su lugar favorito de México. Oaxaca. ¿Por qué? Es una ciudad que tiene todo. Tiene cultura, tiene comida, la ciudad es hermosa. Y uno está en Oaxaca, ve los colores, ve los sabores. Es una ciudad fenomenal. Todo es arte. La comida es arte, las esculturas, las pinturas, los monumentos, la gente, las comunidades indígenas. Oaxaca es un paraíso, me gusta muchísimo, es mi ciudad favorita. Bueno, en eso no coincido tanto, porque yo soy chilango muy orgulloso. Y yo soy de Querétaro y también soy muy orgulloso, es una ciudad hermosa, pero no, si me dice el lugar preferido para mí para vivir, la Ciudad de México. Claro. Pero el lugar para ir, para visitar, para digamos, sentir México. México es Oaxaca. Ok. ¿Hobby o actividad que disfrute? Leer. ¿Su libro favorito? Yo creo que quien tiene un libro favorito es una persona de un solo libro y a mí eso siempre se me ha hecho muy peligroso. Yo no tengo un libro favorito. Yo creo que a lo largo de mi vida he tenido muchos libros que son importantes en un momento de tu vida. Algunos que puedes leer y te pueden seguir enseñando, otros que fueron importantes en una etapa. Entonces, cuando me dicen un libro favorito, la verdad es que no me viene ninguno a la mente, porque afortunadamente he tenido la oportunidad de leer mucho y hay libros que te marcan en determinado momento. Por ejemplo, para poner algo que parece lugar común, pero en mi caso no lo fue, El Principito. El Principito, en una etapa de mi vida que yo era pues, adolescente, fue un libro que me hizo reflexionar sobre muchas cosas. Y es un cuento que puede parecer muy tonto, pero tiene mucha enseñanza filosófica muy profunda. Hoy puede parecer a alguien de mi edad, pues algo como
ya muy superado. Pero en su momento, todas esas lecturas que haces en su momento, por ejemplo, el Quijote, pues el Quijote yo sí lo leí, pero es de otros, y en su momento pues también para mí fue una cuestión de mucha sabiduría. Ahora, autores, pues a mí me encanta Saramago, por ejemplo, es un autor que me gusta muchísimo, pero yo no leo solamente novelas más. De hecho, ahora ya no tengo mucho tiempo para novela. A mí me gusta mucho, por ejemplo, en alguna etapa de mi vida leí mucho de filosofía y cosmovisión oriental. Leí mucho sobre budismo, me parece una filosofía, cosmovisión, psicología, como la quieras ver, religión, si quieres, muy interesante, muy inteligente, donde puedes aprender mucho, no solo intelectualmente, pero para tu vida. Entonces depende de la etapa. De repente un día me llega un libro de budismo, pues a lo mejor me echo un año leyendo libros de budismo y se me hace fascinante. Otra vez pues leo mucho ciencia política. Lo que menos leo ahora ya, la verdad, es derecho. Leo cosas cuando son necesarias, pero creo que el abogado, el jurista, tiene que tener una formación mucho más amplia, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho también leer cosas de inteligencia artificial, tratar de aprender cosas diferentes. Claro. Eso es en lo que ahora estoy. Ahora también creo que supongo que te pasará a ti. Muchas veces no lees ya tantos libros, no solamente porque los puedes hacer electrónicos, me refiero, ya hay tantos artículos, tantas cosas que puedes ver en internet, que la mayor parte de la lectura, al menos en mi caso, ya no es en libros propiamente dichos, sino a lo mejor a lo largo del día te echaste 20 o 30 artículos de esto, del otro, lo más allá, que son súper interesantes. Entonces, sí, yo creo que leer es una cosa muy importante. Creo que cuando una gente lee se nota, y cuando no lee también. Simplemente vamos a las candidatas, se ve la que ha leído y la que pues no ha leído tanto. Y decía un amigo mío que hay veces en la vida que lo que importa no es lo que leas, sino lo que has leído. Excelente, ministro. Le agradezco mucho por su tiempo. Se nos acabó el tiempo. Le agradezco mucho por estar con nosotros en Conversando en el 21. Nos vemos en la próxima.